Pero, así que les voy a decir como el muchacho de YouTube, que ya están grabando, ya estamos grabando. Bueno, pues bienvenidos. Ya estamos conectados, entonces transmitiendo vía satélite a través de toda América Latina, vía nuestras repetidoras y nuestra cadena hermana TV UNAM. Y hoy vamos a platicar acerca de el ciclo celular. Yo les voy a estar haciendo por ahí algunas preguntas, entonces tengan listo su chat o su micrófono para que me puedan responder si yo les pregunto. Así que la sesión anterior platicamos acerca de la matriz extracelular y dentro del tema de matriz platicamos de los componentes, pero también de las funciones y vimos que la matriz extracelular pues es el constituyente del tejido conjuntivo y que es elaborado en diferentes tejidos, el hígado, el pulmón, el riñón, todos estos órganos tienen sus componentes de matriz extracelular, tienen un tejido conjuntivo adaptado a las necesidades de esos órganos. Y todo esto es gracias a las interacciones entre células, por ejemplo, el tejido epitelial y el tejido conjuntivo. Y dentro de esos tejidos hay interacciones célula-célula o célula-matriz extracelular. Sin embargo, para que estos tejidos puedan estar sanos y puedan mantenerse activos durante todo el periodo de vida del organismo, pues deben de estar también haciendo recambio de células. Algunas células frecuentemente tienen una vida media no tan prolongada y tienen que morir y ser renovadas por otras células. Esto se logra tanto en organismos unicelulares como pluricelulares gracias a una parte de la biología que unifica, es un criterio unificador de la biología que vimos justo cuando hablábamos también de teoría celular, y que es que toda célula proviene de otra célula. Para que esto se logre, entonces tiene que haber reproducción celular. Y para que se logre la reproducción celular, tiene que haber una etapa previa que se conoce con el nombre de ciclo celular. El ciclo celular, brevemente, ustedes sabrán que antes de la mitosis la célula debe prepararse. Seguramente lo sabrán, pero si no, bueno, ya se están enterando. La célula tiene que prepararse previamente para que pueda poder dividirse y entonces esta división celular pues va a originar nuevas células que van a seguir manteniendo activo el tejido donde se encuentran o en organismos unicelulares pues mantiene a la población. La división celular está constituida en eucariontes por dos tipos de divisiones que son la mitosis y la meiosis. En el caso de la mitosis es para las células, ¿cómo les llaman? Este, las células convencionales de todo organismo, se me fue ahorita el nombre. Y en el caso de la meiosis es para las células reproductoras. Así es que en algunas ocasiones haré énfasis en la meiosis, pero generalmente estaría refiriéndome a la mitosis. Ah, exactamente, como dice Juan, células somáticas. Gracias, Juan. Muy bien. Entonces, a eso hacemos referencia. Para que se den las fases del ciclo celular, entonces, la célula debe prepararse previamente y recibir las señales adecuadas. Una vez que tiene las señales adecuadas, comienza a prepararse. Esa preparación, para fines didácticos, se ha dividido en cuatro etapas, pero no quiere decir que estén separadas, van continuas. Esas etapas se llaman fase G1, la fase S, la fase G2 y la mitosis. En el caso de la fase G1, es una etapa, en general varía en los diferentes organismos, pero en general en organismos superiores, sobre todo en los mamíferos, la fase G1 es una etapa más larga que las demás. Típicamente, un proceso de división celular como el que vemos representado aquí en este esquema de círculo, en células de mamífero tarda alrededor de 24 horas. Entonces,
La mitosis, que es la última etapa en donde las células ya entran propiamente a la división celular, dura aproximadamente una hora típicamente, pero el resto de las fases del ciclo celular, son más amplias. Entonces, la más amplia puede ser, la fase G1, que si no mal recuerdo dura alrededor de 12 horas más o menos. Luego sigue la fase S, que dura, alrededor de 6 horas, con temor a equivocarme, pero se los confirmo después. ¿De acuerdo? Y el resto del tiempo es para fase G2. ¿Sale? Entonces, la fase G1 es una fase preparativa. ¿En qué se preparará la célula? ¿Alguien sabe cómo se tendría que preparar una célula para dividirse? ¿Qué tendría que hacer, elaborar, etcétera? Pues el material ¿Quién- genético tendría que condensarse, ¿no? Para después poder como dividirse. O bueno, Exactamente. ah, Sí, muy bien. ¿Quién habló, Itsue o quién es? No yo, vi quién habló. Amaya. Ah, Maya, ok. Perdóname, es que con el micrófono no se reconoce muy bien la voz. Muy bien, Amaya, sí, tienes razón. Efectivamente, el material genético debe de prepararse para la división celular, pero lo que vamos a pensar por un momento que nosotros necesitamos que se formen dos células. Así que a partir de una sola célula tenemos que formar dos, así es que necesitamos repartir todo lo que tenemos en la célula original para formar dos células. O bien necesitamos sintetizar más cosas para repartirlas equitativamente entre dos. En realidad sucede lo segundo. Ahorita lo vamos a ver. La fase G1 entonces nos permite sintetizar proteínas y todos los componentes necesarios para llegar a esta fase, que es la fase S. En la fase S se van a sintetizar toda la maquinaria de replicación del DNA y se va a realizar ahí justo la replicación del DNA. ¿Por qué necesitamos replicar el DNA para llegar a la mitosis? ¿Quién me lo dice? ¿Nadie? ¿Alguien por ahí en el chat? Para que cada célula hija tenga una copia del DNA. Exacto. Muy bien. ¿Quién habló? ¿Quién? Cuando hablen, díganme Yo, su nombre Wong. porque con el micrófono no les identifico. ¿Quién? Yo, Wong. Ah, ok, Eric. Muy bien. Sí, efectivamente. Entonces, cada célula necesita la misma cantidad de DNA. Por eso necesitamos replicarlo, duplicarlo en realidad. Ya vamos a ver más adelante cuando veamos meiosis, cómo se reparten estas cantidades de DNA. O bueno, ahorita más adelantito platicamos al respecto. Y la fase G2 termina de preparar la célula para que ésta se vaya a la mitosis. Ya lo veremos. Es un asunto un tanto complejo, pero muy bonito. Cuando nosotros analizamos, ustedes han visto, me imagino, a las células en mitosis. Si no han hecho la práctica en el laboratorio, bueno, seguramente la han hecho en la preparatoria, en alguna otra materia, o han visto algunas fotografías en los libros, y es muy fácil identificar a una célula que ya está más adelante en una profase tardía, por ejemplo, en una metafase, etcétera. Es muy fácil en realidad identificarla del resto de las células. Pero cuando están en ciclo celular, no se pueden distinguir las que sí están de las que no están. Por eso, anteriormente los investigadores utilizaban algo que llamaban el marcaje metabólico con isótopos radiactivos. Para eso utilizaban timidina tritiada, es decir, una timidina en la que le agregaban hidrógeno, isótopos del hidrógeno, que es el tritio. Y entonces, esos isótopos radiactivos, mediante un análisis ya sea en una máquina que se llamaba contador de centelleo que detectaba la radiactividad, o mediante autorradiografía, en donde brillaban las células que estaban marcadas con radiactividad, se podían identificar a las células que estaban en ciclo celular.
Hoy en día lo que se hace ya no se utiliza en los isótopos radiactivos, sino que se utiliza la fluorescencia, porque pues los isótopos ya como les he platicado en otras ocasiones, pues afectaban la salud de la persona, del investigador. En el caso de los fluoróforos, también hay que tener algunas precauciones, pero es mucho menos dañino que un isótopo radiactivo. Entonces, en la figura izquierda, estamos viendo una célula que fue marcada justo con timidina tritiada y que está en ciclo celular, diferente a las células que están a su lado, que están en una etapa interfásica, es decir, no tienen división celular, no están en ciclo celular. Del lado derecho, estamos viendo células que están marcadas con fluorescencia, justo con la timidina, acuérdense que es un nucleótido que se pega al DNA cuando hay la replicación, y si tiene tritio, pues bueno, ahí se va marcando ese DNA que se está replicando. En este caso se utiliza también timidina en el de la derecha, pero marcada con un fluoróforo, de manera que las células que están entrando a la fase S, pues brillan, como vemos estas que estoy señalando con el cursor, contrario a otras células que no están en división celular, como estas que estoy señalando. Aquí se utilizó un colorante que se llama DAPI, que tiene un nombre muy largo y que no me acuerdo cómo se llama. ¿De acuerdo? Si hay dudas, por favor, no duden en, valga la redundancia, en abrir su micrófono y decírmelo o escribirlo en el chat. Bien, ¿cómo hacemos para identificar de otra manera a las células que están replicando su DNA? Pues hay una técnica que se llama citometría de flujo. ¿En qué consiste esta? Me voy a saltar a la siguiente y lo vamos a ver aquí. Espero que corra bien el video porque luego aquí en el Zoom como que se atora. Le vamos a decir a Jarvis que ahora sí está a todo lo que da, que nos corra el video. Perfecto, ya lo corrió. Aquí en este caso estamos hablando de una muestra de sangre, pero pensemos, lo podemos trasladar como si estuviéramos analizando el DNA. Se analiza con este aparato que se llama citómetro de flujo. Las células las vamos a poner en este tubito. Este tubo que está aquí contiene a las células, pero en suspensión, y lo vamos a poner en esta parte que se llama vástago. Ese vástago es un tubo muy delgadito que atrapa a las células y que las hace fluir por este canal. Cada una de estas pelotitas que vemos aquí es un evento, o sea, una célula, y está detectado por un haz de luz láser que después difracta la luz y la difracta en diferentes componentes. Ahí metemos el tubo con el vástago y vamos a ver cómo ahora, mediante un fluido, va pasando cada una de las células y refracta la luz del rayo láser. Esa luz es detectada por sensores que interpretan en imágenes y gráficas hacia una computadora. De esa manera, cada evento, cada célula tiene una característica común. Aquí pensemos en DNA, en cantidad de DNA. Imaginemos que esta célula es una célula diploide y que esa célula diploide difracta la luz con cierta intensidad que es detectada por este sensor. Si tuviera más DNA, como en este caso, bueno, es una célula más grande, difractaría con mayor intensidad, ¿correcto? Entonces, eso es detectado por el aparato. Aquí en el video nos mostró tamaños, pero como les decía, pensemos un poquito en la cantidad de DNA. Ahí está. Esta célula es una célula muy chiquita y difracta poquito. Esta célula es muy grande y difracta una cantidad mayor. Aquí es una célula mediana y bueno, pues está entre estas partes. Pero si pensáramos en DNA, pensemos que podría estar en estos dos sitios. Esta que es una célula diploide, bueno, no diploide, sino una célula con el doble de contenido de DNA, y esta sería una célula que tiene el DNA replicado, es decir, tiene el doble de lo que tiene esta. Entonces,
la refracción sería mayor si le estuviera pegando solamente al material genético. ¿De acuerdo? Bueno, espero que sí. El que calle otorga, ¿eh? Bien, Yo no entonces esto va a entendí. ser detectado mediante una gráfica por la computadora. Aquí, por ejemplo, nos está mostrando los tamaños. Si esto fuera contenido de DNA, solamente tomaríamos estas dos. Esta tendría 2 veces la cantidad de DNA y esta tendría 4 veces la cantidad de DNA. Evidentemente, la computadora pues detecta esa diferencia gracias a la fluorescencia porque se le agregan anticuerpos y nos crea una gráfica en donde lo que vamos a estar viendo, sí, adelante Juan. Sí, perdón, es que no entendí la diferencia entre la Ajá. célula de medio y la que estaba abajo. O sea, la primera, la chiquitita, era la célula normal, ¿no? Con material genético, Ah, ok, o sea, sí. normal. Mira, te Pero explico. las Lo que otras pasa dos. es que aquí en el video se está determinando, se están separando las células por tamaño, por el tamaño, porque son tomadas de una suspensión de sangre. Entonces, habrá células que son muy chiquitas, leucocitos, que son pequeños, y habrá leucocitos que son más grandes, otros de tamaño intermedio. Entonces, por esa razón, es que aquí te detecta la célula pequeñita que difracta menos con las otras dos células que difractan más según el tamaño. Pero si pensáramos en DNA, olvida esta, ¿de acuerdo? Esta no la tomamos en cuenta si pensáramos en DNA. Pensemos que esta tiene 2 veces el contenido de DNA y esta tiene 4 veces el contenido de DNA. Eso se logra marcando los ácidos nucleicos con un fluoróforo. Y entonces el láser solamente va a detectar la cantidad de DNA en nuestro caso. Aquí tendría 2 veces y aquí 4 veces. Eso sería detectado por la computadora y nos lo graficaría de esta manera. Esta olvídala. Si fuera contenido de DNA, esta no estaría. Estarían solamente estas dos. Esta tendría 2 veces la cantidad de DNA y esta tendría 4 veces la cantidad de DNA. ¿Ya me entendiste? ¿Ahora sí o me regreso? Sí, 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 sí. Pero ¿por qué tendría 4 veces la cantidad? Ah, muy bien. Buena pregunta. ¿Por qué tendría 4 veces la cantidad de DNA una célula? Vamos a verlo. Fíjate bien. Cuando la célula, fíjense todos, ¿eh? Aquí lo que el aparato va a graficar es el contenido de DNA. Pensemos que esta es una célula humana. Entonces va a tener 2N, es decir, va a ser una célula diploide. Y de este lado vamos a graficar la cantidad de células que tienen ese contenido de DNA. Cuando el aparato detecta que hay un número grande de células con esta cantidad de DNA, es decir, 2N, es muy probable que esas células se encuentren en fase G1. Pero cuando hay una transición, es decir, que tuviéramos como entre 2N y 4N, cierto número de células se encuentran en esa etapa, ¿se dan cuenta? Eso quiere decir que esas células están replicando el DNA y cuando lo están replicando, pues algunas van a estar en la etapa intermedia. Todavía no terminan de replicarlo completamente. Por esa razón es que no se definen como 4N. Pero si ya replican completamente su DNA, entonces ahora sí van a aparecer como 4N, es decir, esto corresponde al doble de lo que originalmente tenían. ¿Sí, Juan? ¿Ya me entendiste? Por eso es Sí, que tienen 4N. Ok, muy bien, qué bueno que lo preguntaste. Entonces, 4N corresponde a las células que ya replicaron completamente su DNA. Tal vez en el video lo que podría, como lo podríamos interpretar si fuera DNA, es que cuando esta podría ser 2N, esta es la etapa intermedia y esta 4N, ¿correcto? Aquí es diferente, pero nosotros lo interpretaríamos de esa manera si analizáramos DNA. 2N, la transición, y 4N.
Y entonces cuando nos hace la gráfica, la veríamos de esta manera, ¿no? Como lo teníamos acá, ahí. No me quiere dejar el video. Entonces, tendríamos en principio esa gráfica. Aquí nos está detectando el voltaje, no el número de células, pero ya que interpreta el total de los resultados, nos arma gráficas de este estilo, que es lo que teníamos en la diapositiva anterior. Ujú. Vámonos a la diapositiva anterior. Y entonces ahí lo tenemos, la cantidad de DNA en el eje de las X y el número de células en el eje de las Y. Las que están en 2N muy probablemente son células que están en G1, las que están en la transición entre 2N y 4N están en la fase S, y las que tienen 4N están o en G2 o en mitosis. ¿De acuerdo? Ya cuando las células se separan en la anafase, ese contenido 4N se vuelve 2N para cada célula. ¿Sí me explico? ¿Todos me entendieron o me regreso? Creo Ok, que por sí. ahí Voy alguien. a como explicarle y ya me dice si le entendí o... Ajá, sí, perfecto. Dime, a ver, eh, bueno, las células se supone que son como marcadas con un marcador fluorescente que se une. ¿el Ya de DNA? ahí Ajá, se pasa al cicitómetro de flujo, en donde la intensidad de la fluorescencia es como proporcional a la cantidad que se tiene de ADN en las células. sí, Y ya de ahí se pasa, bueno, como que se convierte en una gráfica eh, ajá, que es dada con pues sí, ¿no? Con la intensidad que emite la fluorescencia. Y así es. en el diagrama teníamos como dos picos en donde teníamos que Ajá, corresponden a las fases, que es como la fase uno, que sería como pues obviamente el primer piquito, y ya la fase 2. Y ya en la fase S, que como que no me había quedado muy claro, que era como el bajoncito, ¿no? Entre las dos. sí, exactamente. Es como Es que cuando, ajá, sí, sigue, y ahorita te digo. es está como en transición, o sea, como, Exacto. ok, Sí, es decir, tiene más de 2N, pero menos de 4N, ¿correcto? es O sea, como, están apenas replicando el DNA, no han ok, terminado de replicar, ¿correcto? sí, Ah, ok. Sí, entonces sí, muy bien. No lo habría yo podido explicar mejor. Perfecto. Así es. Entonces, entramos, la célula entra a G1 con 2N. En ese periodo pasa hacia la fase S. Evidentemente, durante la fase S se va a estar replicando el DNA. Así es que va a tener más de 2N y hasta que termine va a tener 4N. Cuando ya tienen 4N pasa a la fase G2 y a la profase y metafase de la mitosis, ¿correcto? Por eso ahí se agrega G2 más M. Puede ser que estén en esas etapas las células, ¿correcto? De esa manera, nosotros podemos analizar el ciclo celular con esta técnica que se llama citometría de flujo. ¿Sale? ¿Todo bien hasta ahí? sí, profe. Ok, vamos adelante entonces. Suele suceder que, como todo en biología, siempre hay algunas excepciones. En biología nada es definitivo, afortunadamente, dada la naturaleza de los procesos que analizamos. Y entonces, ¿se acuerdan cuando vimos el desarrollo, la fertilización y desarrollo embrionario de Genopus? Cuando nosotros analizamos a Genopus, bueno, finalmente el ovocito, que es un ovocito súper grandote y fácil de ver en estos organismos, madura, tiene que madurar. Estas maduraciones vienen a través de la meiosis, como sucede en vertebrados en general y sobre todo en los mamíferos, es donde más lo hemos analizado. Esto viene a partir de la meiosis. Bueno, una vez que el ovocito está maduro, no termina la meiosis hasta que se fecunda. Cuando es fertilizado, entonces se activan, termina la meiosis 2,
se activa el ovocito y comienza a enviar una serie de señalizaciones, de mensajes químicos, que hace que las células entren a división. Cuando las células entran a división, originalmente primero se dividen en dos, luego en cuatro, luego en ocho y así sucesivamente. Aquí lo vemos en un plano, pero acuérdense que esto tiene tercera dimensión. ¿Qué están viendo ustedes con respecto a las divisiones celulares de aquí hacia acá? ¿Qué características tienen las células que se están dividiendo? ¿Alguien lo puede notar? A ver, chéquenlo. Se están haciendo más chiquitas, ¿no? Exactamente. Cada vez son más pequeñas, si se dan cuenta. Vamos a verlo acá. Esto es porque las células embrionarias no tienen al principio fase G1 y fase G2. Son las divisiones celulares súper rápidas, rapidísimas. Y entonces simplemente replican el DNA y se dividen y entran a la mitosis. Replican DNA y entran a mitosis. Y entonces eso hace células que no crecen, que no se preparan con G1 y G2, sino que rápidamente se van a la mitosis. Sí necesitan sintetizar factores que propicien la división celular, pero no sintetizan factores que ayuden a crecer a las células para que se divida en dos células iguales. Así es que estas células embrionarias no tienen fase G1 y fase G2, como ya lo vimos en este video, pero se los vuelvo a mostrar. Vean, ahí se divide en dos, luego en cuatro, y cada vez son células más pequeñas, nótenlo, hasta que se divide en millones y millones. ¿Se dan cuenta? Cada vez células más chiquititas. Y esas células muy pequeñas finalmente van a establecer, primero, se van a diferenciar, por ejemplo, algunas a fibroblastos, van a establecer uniones celulares, en el caso de las células epiteliales, y van a empezar a formar los tejidos. Ahí ya tenemos millones y millones de células que van a empezar a formar los órganos, aparatos y sistemas, ahí como el tubo neural que ya habíamos visto, la porción cefálica y la porción caudal, ¿correcto? Eso lo vamos a revisar un poquito con más detalle en la última parte del curso, donde veamos diferenciación y desarrollo. Y bueno, al final entonces ya tenemos un organismo completo, pero originado de muchas divisiones celulares que se dieron al principio en el ovocito. En este caso, como ya les había mencionado, es Genopus. ¿Sale? Muy padre el video, ¿no? ¿Quién le indica a la célula que se vaya a la división celular? Ok, ya vimos, ¿no? Todo viene de divisiones celulares y muy padre, pero ¿quién le dice a la célula? ¿Cómo es que la célula sabe que se tiene que ir a la división celular? En el caso del ovocito, pues es la fecundación, ¿verdad? Pero en células somáticas, como bien nos decía Juan, sucede la mitosis de manera, cuando hay que renovar células en tejidos. Una cuestión diferente sucede en las levaduras. Las levaduras algunas especies de levaduras hacen su división celular sin desensamblar el núcleo, dentro del núcleo, es decir, el uso mitótico puede llegar a formarse dentro del núcleo celular, lo cual pues es fuera de lo común, como en este caso, dos levaduras, Schizosaccharomyces pombe y Saccharomyces cerevisiae. Vean cómo es su ciclo celular, es también diferente. G1, la etapa G1 en el caso de Schizosaccharomyces es una etapa corta y es más larga la fase G2. En el caso de Saccharomyces, la G1 es más amplia y la G2 no está bien establecida, ¿no? Sino como que es una transición entre ese y la mitosis, ¿de acuerdo? A esto se le llama endonucleomitosis, algo así, de ese estilo. No me crean del todo, ¿eh? Pero es algo así porque sucede dentro del núcleo. Y es que en las levaduras es donde se empezó a estudiar la división celular, por esta cuestión de que son organismos muy fáciles de manipular y que su ciclo de vida es sumamente rápido. Entonces, por esa razón, además, una cuestión importante en las levaduras es que son haploides. Y entonces, si nosotros queremos hacer mutantes de levaduras,
Basta con apagar la copia, bueno, el gen. En el caso de los diploides, como el ser humano, tendríamos, o bueno, como en el ratoncito, por ejemplo, tendríamos que apagar las dos copias del gen, que es un poco más difícil. Aquí es un tanto más sencillo en las levaduras. Y gracias a eso, haciendo mutantes, se encontraron unos genes que son muy importantes. Que estos genes se llamaron Cell Division Cycle Genes porque justo intervienen en la división celular, o sea, genes CDC, así se les llamaron, gracias a esas mutaciones que se hacían en las levaduras y al análisis. ¿Correcto? Entonces, como ya les escribí ahí, un mutante que no puede completar el ciclo celular no se puede propagar, así es que esos mutantes de levaduras era fácil identificar si la mutación en cierto gen afectaba la división celular. De esa manera se fueron descubriendo estos genes que son muy importantes, los Cell Division Cycle Genes. Entonces, durante ese proceso de estudio de esos genes, los investigadores se dieron cuenta de que estos genes eran sumamente indispensables para poder realizar el proceso de ciclo celular. Así es que las levaduras, como ustedes ven en la fotografía que está aquí arriba, hacen su división celular por gemación. Y si se dan cuenta, la célula madre es mucho, muy grande con respecto a la célula hija. La célula hija es un chipotito chiquito. Así es que cuando se realizaban ciertas mutaciones en ciertos genes o se restringían algunos factores que estaban en el ambiente de las levaduras, las células se quedaban detenidas sin poder realizar la división celular. ¿Qué factores afectaban este proceso? Bueno, los nutrientes, algunos mensajeros químicos que llevan a la reproducción, es decir, a la sexualidad de las levaduras, el tamaño celular que puede ser afectado por otros genes, etcétera. Y los investigadores se dieron cuenta, gracias a la mutación de diferentes genes, que siempre se quedaban en un mismo punto del ciclo celular. En una etapa, digamos, tardía de la fase G1, ahí se quedaban las células restringidas o arrestadas, como algunas veces se dice. A ese punto de decisión celular se le llamó START, ¿de acuerdo? Así que START representa un punto de decisión celular en el cual la célula determina si existen las condiciones adecuadas para continuar el ciclo o mantenerse en arresto celular. ¿Sale? Entonces, eso sucedía ahí. Gracias a esos estudios en mutantes, fue que los investigadores se dieron cuenta de ese punto. ¿Han oído algunas veces ustedes que las células se pueden quedar en quiescencia? ¿Saben lo que es la quiescencia celular? Que están ¿Sí o no? enquistados, ¿Mande? que están enquistados y ya cuando llegue alguna condición óptima se desenquistan. Exactamente, muy bien. Así es. Es decir, es esto justamente, el punto START representa un punto de decisión en el que si las condiciones del microambiente no están adecuadas, la célula se queda ahí como en stand-by, como en un punto, esperando a que lleguen las condiciones adecuadas para poder seguir con el ciclo celular. Continúa metabólicamente activa, pero no continúa el proceso de G1 para ir hacia la replicación, dado que no hay las condiciones adecuadas que garanticen que esta división celular sea correcta. Y tiene que ser del todo correcta, porque si no, pueden suceder cosas anormales y dañinas para el organismo. ¿Sale? Entonces, ese punto start representa justo un punto de control que le dice a la célula que no hay condiciones adecuadas para continuar y hasta que las haya, puede hacerlo. ¿Sale? Entonces, a ese punto de quiescencia o start en mamíferos le llamamos fase G0. Ajá. La fase G0 es justo ese estadio de quiescencia celular en donde la célula se queda, como les digo, metabólicamente activa,
pero sin continuar la división celular porque no hay las condiciones adecuadas. En el caso de las células animales, esto es regulado por mensajeros químicos, un grupo de mensajeros químicos que se llaman factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento promueven a las células para que vayan a la división celular. Si hay ausencia de estos mensajeros químicos, la célula se queda en este estadio de quiescencia, ¿correcto? Si se prolonga demasiado, la célula se puede morir. Entonces, esto se tiene que resolver a la brevedad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Espero que sí, que no se hayan dormido. Sí, Ok, denme un segundo, permítanme. Ya, discúlpenme, es que tengo que levantarme un momento, pero ya estoy acá. Entonces, esos puntos de decisión celular, los investigadores les llamaron a esos puntos checkpoints o puntos de control. Ujú. Esos puntos de control están coordinados por ciertas proteínas que le ayudan a la célula a garantizar que no haya continuidad del ciclo celular si no hay las condiciones adecuadas. Una de esas proteínas es P53, que la vamos a estar mencionando mucho de aquí en adelante. P53 es una proteína que se puede pegar al DNA y puede funcionar también como un tipo factor de transcripción. Aquí, por ejemplo, lo que vemos es que hay radiación. Esa radiación puede dañar el DNA y romper la doble hélice. Cuando esto sucede, se activan algunos mensajeros que hacen que se sintetice la proteína P53. Y lo que hace P53 es participar en la síntesis de otras muchas proteínas para que la célula se detenga en G1, en esta etapa que estábamos mencionando. A esa etapa en G1, donde se detiene, el ciclo celular, le vamos a llamar checkpoint número 1, ¿de acuerdo? Para que lo anoten ahí en su cuaderno. El checkpoint número 1 es coordinado por P53 y está en las etapas finales de la fase G1, previo a entrar a la síntesis de DNA. Si este DNA está dañado, no puedo empezar la síntesis de DNA porque lo voy a amplificar con errores. No puedo replicarlo con errores en su cadena, porque eso me crearía mutaciones y las mutaciones se perpetuarían si esto se replica. Por esa razón es que la célula tiene que detenerse en ese momento. Antes de ir a estas gráficas que ahorita les voy a preguntar, vamos acá a este video. Esta proteína que está en amarillo sería P53. Se ve ahí muy bonita, está muy bonita esta animación. Lo demás es el DNA, lo que vemos en moradito. Y aquí justo, eh, hoy en día las radiaciones solares están muy fuertes, demasiado fuertes, más que antes. Entonces, el estarnos exponiendo al sol sí es un factor de riesgo importante. Los rayos ultravioleta que están en el sol pueden dañar a nuestras células. Imaginemos que son estas células epiteliales. Esta, por ejemplo, es tanto el daño al DNA que tiene muerte celular, una muerte celular programada. Esta, por ejemplo, que podría bien irse a la proliferación, pues se detiene. Y entonces ahí en estos factores o en la reparación, por ejemplo, interviene P53. ¿Cómo interviene P53? Bueno, P53 va a detener a las células, si hay daño en el DNA, va a detener a las células para que no proliferen. Si no estuviera presente P53 por alguna razón, entonces esas células con daño en el DNA, que estarían marcadas ahorita en amarillo,
comenzarían a proliferar desmedidamente. Y eso nos van a originar células tumorales. Esas células tumorales producen los diferentes tipos de cáncer. Sabemos que hay muchos tipos, ¿correcto? P53 nos ayuda a retener a las células que tienen daño en el DNA. Ahí vemos el núcleo de estas células, por ejemplo, y la cromatina, lo que vemos en verde o en azulito son los genes que se están expresando. En el caso de las células dañadas, comienza la síntesis de P53, que hay daño en el DNA, evidentemente, comienza la síntesis de P53 para evitar que ese DNA se propague, ¿correcto? Aquí también funcionan los mecanismos de reparación del DNA que vimos en MOL1. Por ejemplo, se pueden formar dímeros de timina y eso es reparado por proteínas que están involucradas en el proceso de reparación del DNA. Pero si no funciona, entonces entra P53. Si no funciona adecuadamente, entra P53. Ahí vemos el DNA. Espero que lo estén viendo bien porque luego en Zoom como que se traba el video. Pero si no lo ven, me dicen. A ver, dice Jocelyn. Entonces P53 se activa a respuesta de daño de estrés. Sí, efectivamente. Pero ese daño es en el DNA. Cuando hay daño en el DNA, se activa justamente P53 para empezar a monitorear y establecer mecanismos que ayuden a reparar ese DNA, ¿correcto? Si la célula está rumbo hacia la división celular, es importante que se exprese P53 para que la célula no continúe con el ciclo. Entonces decimos que se queda en quiesencia, deteniéndose en el checkpoint número 1. Ajá, pero si no me van siguiendo, me dicen para que me regrese. Aquí estaría el DNA, este sería el nucleosoma. Por eso aquí les dice histonas, ahí está las histonas. Y todo esto, pues es la cromatina. Ajá. Entonces, ahí vemos la cromatina en moradito y en amarillo estamos viendo P53. Esto es dentro del núcleo, evidentemente. Ajá. Ahí está el DNA. Los nucleosomas son esos circulitos que estamos viendo. Y a ver si ahí está una región donde P53 se va a pegar. Una secuencia, como vimos en MOL1, una secuencia de DNA que es reconocida por P53 y que es su promotor. Es una secuencia de DNA que solamente P53 y algunos otros factores muy específicos pueden reconocer. ¿Sale? Entonces, ahí está el promotor a mayor amplitud. Aquí está la región codificante y ahí hay un elemento de respuesta, es decir, P53 va a reconocer específicamente ese sitio, como lo revisamos en MOL1, espero que se acuerden. Aquí tiene otra región que también tiene que ser reconocida para amplificar la respuesta de P53. Ujú. Entonces, vamos a ver ahorita cómo llega P53 a reconocer ese sitio. Creo que sí está, pero a ver, ahorita lo checamos. Ah, ahí está la RNA polimerasa. Cuando P53 se une a su elemento de respuesta, va a ayudar, junto con otras proteínas, a que se abran los nucleosomas. Cuando se abren los nucleosomas, se van a sintetizar otras proteínas que le van a ayudar a P53. Bueno, se van a sintetizar RNAs mensajeros por esa RNA polimerasa para después hacer proteínas que le ayuden a P53 a ejercer todas las funciones que se deben. Ahí está P53. Ahí estaría ahora mayor aumento, P53. Muy bonita la animación. Recordemos que pues es un modelo finalmente, ¿no? Es una animación. Pero ahí está P53. Tiene algunos dominios que le van a ayudar a unirse al DNA, específicamente a su elemento de respuesta, ¿correcto? Estas partes globulares que vemos aquí, que nos está señalando, son los dominios de unión al DNA, que vemos en lila, en verde, en amarillo, en rosa. Entonces aquí tenemos el elemento de respuesta. Como P53 se va pegando a ese elemento de respuesta.
Ahorita al final vamos a ver cómo todas esas partes globulares que nos están ilustrando en la animación se quedan pegadas ahí, a ese elemento de respuesta, y posteriormente ahí estas que están brillando son las que se están pegando al DNA. ¿Ya lo vieron? Y entonces esto nos va a ayudar a que en ciertas regiones, en los nucleosomas, por ejemplo aquí, se abra, se quiten las histonas, se abra el DNA, la cromatina, y entonces se puedan ayudar a sintetizar otros RNAs mensajeros de otras proteínas que le van a ayudar a P53 a mantener detenida la célula. ¿Ya vieron ahí cómo se abre este elemento promotor? Todo esto sucede gracias a P53. Bueno, y estos que vemos son coactivadores. Ahí entra la RNA polimerasa, que está aquí en verde. Y entonces, en esta parte de la cromatina que ya se convirtió en eucromatina, se va a pegar la RNA polimerasa y va a activar la transcripción de RNAs de genes que están involucrados en el checkpoint número 1. ¿Sale? ¿Sí me entendieron entonces? ¿Sí entendieron esta parte? Está muy bonita la animación. Espero que la hayan podido ver bien, porque a veces por el internet o diferentes cuestiones no se puede apreciar adecuadamente. ¿Vamos bien entonces? Hello. Sí, todo bien. ¿Sí? Ok. Ah, muy bien. Y qué bueno que respondieron. A ver, vamos a preguntarle primero a Serena, que respondió por acá. Gracias por responder. Entonces, fíjate bien, tenemos la primera gráfica. Estas son células silvestres, es decir, células normales. Vamos a comparar dos situaciones. Una que va a ser nuestro control, que es células no radiadas. Y después vamos a utilizar otra condición con radiación ultravioleta durante 8 horas. Vamos a graficar por citómetro de flujo el número de células contra la fluorescencia. En la primer gráfica, Serena, ¿tú qué ves? ¿Cómo podrías interpretar este primer pico? Pues que hay un mayor número de células, ¿no? En ese ¿En qué primer etapa? pico, Ajá, en ¿en qué la, etapa? en la que son las células silvestres Sí, y pero ¿en qué que no etapa tienen del ciclo radiación. celular? Ah, en Ajá, G1, en G1. exacto, exacto, muy bien. Luego, ¿qué ves acá? Ah, ahí sería en la etapa S, ¿no? Y hay Así es. como, bueno, no, esa parte, hay como una parte sombreada. Sí, esta parte sombreada, hay cierto número de células. Pensemos que aquí hay 10, 20, 30, 40, etcétera. Vamos a pensar que aquí, por ejemplo, hay 40 y aquí hay 10. Y luego, en el siguiente pico, ¿qué estás interpretando? Que hay pues un aumento, ¿no? De 10 como que pasa, por así decirlo, a 20 células. Así es, ¿en qué etapa están este pico? En G2. Exactamente. Ok, ahora compáralo con la gráfica de abajo. ¿Cuál es la diferencia con la gráfica de abajo? Acuérdate que en la primera Pues, hay radiación y en la segunda, perdón, en la primera no hay radiación, en la segunda sí. pues bueno, que pues vemos que hay un cambio muy abrupto, ¿no? En G1 pues hay menos células y en G2 pues hay un aumento muy bastante, ¿no? Del número de células que se Ah, encuentran. exacto. Pero ¿qué notas en la fase S? Que casi no hay tantas células que sí, que hay, o sea que a comparación de cuando no hay radiación, que hay Ujú, o sea que bueno, en la primera parte hay, por ejemplo, 10 células y en la otra hay como una célula o dos células a lo mucho, ¿no? Podría decirse. exactamente, O sea que hay poquitas, exactamente. muy poquitas. Muy bien, perfecto. Muy bien, gracias, Serena, muy bien. Sí, Y de nada. entonces eso quiere decir que P53 está evitando, como hay radiación, está evitando que las células entren a la fase S. Algunas pasaron, pero en realidad la fase S está disminuyendo
porque P53 está evitando que entren a esa fase S. Muy bien, ahora vamos con Amaya. Amaya, ¿qué ves en esta segunda parte de la ilustración? Tenemos otra gráfica, pero en esta gráfica, ¿qué estamos utilizando? Células mutantes Ajá, pero mutantes, ¿por qué? por la proteína P53. Porque no tienen proteína P53, muy bien. ¿Y qué notas en las gráficas? Primero vamos a ver la que no tiene radiación. Ujú. ¿Qué pasaría? Compara esta con esta otra. Aquí son células P53 negativas y aquí son células normales. ¿Hay diferencia cuando no hay radiación entre estas y estas? Pues no significativamente, ¿no? Se ven muy parecidas. Exacto, se ven prácticamente idénticas. Ahora compara primero esta de células normales que tienen 8 horas de radiación con esta que también tienen 8 horas de radiación pero que no tienen P53. ¿Cuál sería la diferencia entre estas y estas? Pues el primer pico que corresponde al número de células en la fase G1, en la segunda, es decir, en la que está a la derecha, es Ajá, menor que en el primero, y el sí, valle de la fase S no es tan bajo como en el primero. Y en cuanto al exactamente. segundo pico, que es el G2, pues son muy similares. Ok. ¿Cómo interpretarías que aquí no hay fase S y aquí sí? ¿A qué Mm, se debe? pues a la ausencia de P53, ¿no? Ajá, así es, muy bien, efectivamente. Se debe a la ausencia de P53. Si no tenemos P53, la fase S no se detiene. Y entonces aquí, aunque haya daño en el DNA por radiación, las células continúan en la división. Ese tipo de proceso es el que origina a las células tumorales, que posteriormente darán origen a algún tipo de cáncer. ¿Correcto? Muy bien, Serena y Amaya. Ya más adelante le preguntamos a Paola, que también tuvo la atención de responder. Muy bien, gracias chicos. Entonces, ¿todos entendimos hasta ahí? Tenemos en la célula, si no entendieron, me dicen. Entonces, tenemos en la célula varios puntos de control. El que estuvimos hablando ahorita es que está en la fase G1 y que responde principalmente a daños en el DNA y que está coordinado por P53 y otras moléculas que posteriormente mencionaremos algunas. Posteriormente tenemos otro checkpoint en la fase G2, hacia poquito antes de la mitosis, ¿correcto? Si por alguna razón un DNA que estaba dañado se replicó, tenemos un segundo punto de control para asegurarnos de que no pase nada o que pase o que vaya a la mitosis correctamente. Y por último, tenemos un checkpoint durante la mitosis. Cuando los cromosomas no se pueden alinear correctamente, actúa un tercer checkpoint. Todos los tres nos garantizan que el DNA se va a donar o a heredar de manera adecuada a las células hijas. Eso es lo que busca la célula, que el DNA, que es el material, la herencia, lo que permite la perpetuación de las especies, se pase fielmente a las células hijas, tanto en la meiosis como en la mitosis, ¿correcto? Por esa razón es que existen esos checkpoints para asegurar que el material genético sea una copia fiel del que le precede, ¿correcto? Profesor, Vamos a tomar gracias. Vamos a tomar un pequeño profesor, descanso y ahorita regresamos con esta. Ah, y aquí le vamos a preguntar a Paola, ¿sale? Vamos a tomarnos un descanso de 10 minutitos. Entonces, voy a detener la grabación. Ay, ¿dónde la detengo? Ah, ya vi. profesor. Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte de nuestra plática sobre ciclo celular.
Espero ya todos hayan regresado de su pequeño receso. Les decía que vamos a estar aquí hasta la 1, entonces espero puedan estar atentos para que la llevemos de la mejor manera a la sesión. Perdón, yo también estoy tomando un poco de agua porque ya se me estaba resecando la garganta. Regresando un poco a la pregunta que nos hacía Juan antes de irnos al receso, P53 interviene en el checkpoint número 1 directamente. Puede intervenir en el checkpoint número 2 si todavía hay DNA dañado y el daño es grave. Sí puede participar P53, pero la respuesta ya está mediada por algunos otros mecanismos un poquito distintos del checkpoint número 1. Y en el checkpoint de mitosis, en el número 3, ahí ya intervienen otras proteínas que procuran alinear a los cromosomas correctamente, ¿sale? Pero sin embargo, P53, por algo le dicen, ¿cómo se les, el guardián del genoma o algo así? Siempre hacen alusión a P53 porque es una proteína muy importante por esta cuestión que estamos mencionando. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos este experimento. Y aquí le vamos a preguntar a Paula, pero antes de preguntarle, déjenme darles el antecedente. Aquí tenemos, por experimentos que se hicieron previamente, no recuerdo los nombres de los investigadores, sí es importante, pero mi memoria es súper chafa, entonces no me acuerdo cómo se llamaban, pero fue un descubrimiento muy importante el que hicieron. Tenemos dos tipos de células. En el primer experimento, una célula en fase S la vamos a combinar con una célula en fase G1. En el segundo experimento, vamos a combinar una célula en fase S también, pero con una célula en fase G2 y vamos a ver qué sucede. Paola, ¿sí puedes abrir tu micrófono? ¿Se me oye? Sí, te escuchamos muy bien. Fíjate bien, ¿qué sucede en el primer experimento? Lo que vamos a hacer es fusionar estas dos células. Ya que se fusionaron, ¿qué resultado puedes observar? Que la rosita, que es la de abajo de la G1, no se replicó porque solo está como bueno, del color de la de arriba, que fue la que se replicó. Ajá, a ver, entonces, lo que nos dices es, célula de fase S tiene el núcleo así, está replicando. ¿Y qué pasa con el núcleo de la célula en fase G1? ¿Qué Pues pasa? no se replicó. Ah, fíjate bien, el núcleo de fase G1 estaría como en rosita. Ajá. Entonces, ¿este núcleo cambió o no cambió? Ah, sí, Sí cambió. sí, ¿Y cómo cambia a una célula, bueno, a un núcleo que está replicado. exactamente? Vamos al segundo experimento antes de que me des tu conclusión, Paola. Ahora tenemos célula en fase S, pero con una célula en fase G2. ¿Qué pasa cuando las fusionas? No hay un cambio bueno, o sea, en este caso, pues de color, pero bueno, no hay un cambio como tal. Efectivamente, no hay un cambio. Esta que está replicando se mantiene replicando, pero esta que está en fase G2 no entra en la replicación como entró la anterior. ¿Cómo interpretarías ese resultado? ¿Se te Mm, ocurre algo? Supongo que tiene que ver con lo que vimos de lo del stock, que en las de arriba las dos sí son replicadas, mientras que en la de abajo nada más la fase S. Ujú. No tanto que tenga que ver con el checkpoint. Sí, ¿verdad? Te referías al checkpoint. Sí. Ok. No tanto eso, sino que fíjense bien, la que está en G1 es, eh,
inducida, digamos, por la célula S para que replique, pero la que está en G2 ya no replica y no replica su DNA porque ya pasó por una fase S. ¿Me entiendes, Paola? Sí, Como ya pasó por una fase S, y si en la fase G2 sintetiza factores que evitan que vuelva a replicar. Sería desastroso si volviera a replicar. ¿Ya lo entendiste, Paola? sí, ahora sí, gracias. Ok, perfecto. ¿Todos me entendieron? Espero que sí. Si no, me dicen o escriben en el chat. Pero justo como les acabo de decir, sería muy desastroso que una célula en fase G2 volviera a replicar. Y tiene que haber un control estricto en eso, porque entonces la cantidad de DNA sería monstruosa y generalmente las células animales no soportan eso. En el caso de las células vegetales, sí tienen la posibilidad de soportar cargas genéticas más grandes. Pero en células animales, si esto sucede, bye, la célula se muere. Así es que hay mecanismos, este experimento nos muestra que hay mecanismos que ayudan a inhibir, si es necesario, una nueva síntesis de DNA. Y esos mecanismos los vamos a ver a continuación. ¿Quién regula el ciclo para que avance correctamente? Bueno, ¿se acuerdan de este, verdad? Del huevo de Genopus que yo les mostraba cuando veíamos matriz extracelular. Em, que son células maravillosas porque las podemos ver, es tal su tamaño, tan grandotas, que las podemos ver a simple vista. Y han sido de gran herramienta, una gran herramienta para la biología del desarrollo. Así que para estas cuestiones de división celular, pues no son la excepción. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un ovocito de Genopus está todavía en una etapa de la meiosis. Así que está en una fase G2 de la meiosis, no me acuerdo si es la 1, bueno, ahorita lo omitimos por un momento y ahorita me acuerdo. Pero está en fase G2 de meiosis, la 1 o la 2, no recuerdo exactamente. Le vamos a poner un mensajero químico que la estimule, que en este caso es una hormona, que es la progesterona. Este mensajero químico estimula a este ovocito en fase G2 para que se vaya a la mitosis. Ok, y se hace la división celular. Creo que es la meiosis 1 porque solamente se está generando un cuerpo polar. ¿Sale? Entonces, vamos a imaginar que tomamos un poco del citoplasma de esta célula que fue inducida por la progesterona. Vamos a tomar ese citoplasma en una jeringa y ahora lo vamos a inyectar a otro ovocito que está en G2 también. Lo inyectamos y ¿qué creen? En ausencia de la hormona, este ovocito, con la inyección de citoplasma, se estimula para la división celular, ¿correcto? ¿Qué quiere decir eso? Como dice el título de la diapositiva, hay un factor que promueve la división celular. En este citoplasma que yo tomé de una célula que ya estaba en división y que lo inyecté en otra que no estaba, hay un factor que estimula a la célula para que se vaya a la división celular. Gran experimento también. Discúlpenme que no les dé los autores de estos experimentos. Y sí, sé que merezco mis cachetadas guajoloteras. Entonces, dentro de esos factores, un grupo de investigación se dedicó a estudiar eh, cómo se daban esas divisiones celulares en cuanto a concentración de proteínas. Lo que hicieron fue tomar erizos de mar, ahí le puse embriones, es embriones, tomaron erizos de mar, hicieron su fecundación in vitro y entonces
extraían proteínas tanto de interfase como de mitosis. Hicieron sus geles de poliacrilamida. Si nosotros viéramos el artículo cuando descubrieron estos hallazgos, es un artículo que se ve muy sencillo para nosotros ahora porque nada más hacen electroforesis de proteínas, pero la interpretación es lo importante en ese caso. Entonces vieron que había proteínas que durante la interfase su concentración era muy baja o nula, pero durante la mitosis la concentración de esas proteínas crecía muchísimo. Y otra vez lo mismo. Entonces, estas fluctuaciones en esas proteínas hicieron que le dieran el nombre de ciclinas. Estas proteínas las llamaron ciclinas y las primeras que identificaron fueron dos, la ciclina A y la ciclina B. Así que esos fueron los primeros mensajeros químicos que encontraron estaban presentes en la división celular. Pero alternativamente, en levaduras se seguían estudiando las células, las proteínas involucradas en la división celular. Y como les decía, en las levaduras el proceso fue un poco más rápido, dada la facilidad sí, la facilidad comparada con otros organismos al manipular a estas levaduras genéticamente. Entonces se dieron cuenta de que en un grupo de mutantes de levaduras que eran sensibles a la temperatura, cuando estaban en su temperatura óptima, había la división celular normal, pero cuando se sacaban de ese rango de temperatura donde trabajan, las levaduras se detenían. Entonces, esos mutantes analizaron en dónde estaba la mutación, qué gen era el que estaba mutado y descubrieron que era un gen nuevo. A ese gen lo llamaron CDC28 porque fue en Schizosaccharomyces pombe. Al mismo tiempo, o más o menos al mismo tiempo, se estuvo trabajando en Saccharomyces cerevisiae. Y en Saccharomyces cerevisiae, este, se descubrió también un gen muy parecido y lo llamaron CDC2. Después se dieron cuenta de que era el mismo gen. CDC2 y CDC28 pertenecían al mismo gen. Y se dieron cuenta que ese gen producía una proteína que también la llamaron CDC2. Y esa proteína CDC2 se unía a una ciclina, que era la ciclina B, y que separadas no eran funcionales, pero juntas funcionaban como un poderoso inductor de la división celular. Así que aquí sí le puse el autor, James Mahler, en 1988, purificó y descubrió esta proteína, bueno, este dímero de proteínas que le llamó factor promotor de la maduración, que está compuesto de ciclina B y CDC2. Después se analizó el gen de CDC2, se buscó su homólogo en otros organismos y se descubrió que era un gen muy conservado, igual que las ciclinas. Las ciclinas se descubrieron en erizo de mar, pero se observó que prácticamente todos los organismos, incluso en células vegetales y hongos, estaban conservados esos genes. Así que este mecanismo de división celular, evolutivamente, es un mecanismo muy, muy completo que ha funcionado a lo largo de millones de años para la reproducción, para la división celular. Ujú. Y este es muy importante. El factor promotor de la maduración es el complejo que nos lleva en la fase G2 a la mitosis, ¿correcto? Este nos lleva a la mitosis. Si no hay factor promotor de la maduración activo, no se procede a la mitosis y la célula se queda en checkpoint 2, ¿correcto? ¿Cómo se regula este factor promotor de la maduración? Bueno, mediante interacción y fosforilaciones. Fíjense bien aquí. Espero que lo entiendan este. Ciclina B se sintetiza y pues evidentemente está solita. CDC2
se sintetiza y también pues está solito, pero cuando se asocian entre los dos, pueden ejercer sus funciones. Sin embargo, requieren de una activación. ¿Cómo se logra esto? A través de enzimas que fosforilan. Así, este CDC2 es susceptible de ser fosforilado en tres residuos de aminoácido, en treonina 161, en tirosina 15 o en treonina 14. Y bueno, aquí por ejemplo, en tirosina 15 es por una enzima que se llama Wi1, ¿de acuerdo? Y es muy importante que sucedan esas fosforilaciones. Pero si se fosforilan estos tres residuos, esto queda inactivo. El factor promotor de la maduración queda inactivo. Así es que necesita quitar dos fosforilaciones por enzimas también, que son la de treonina 14 y la de treonina 15. Solo puede quedar activa la treonina fosforilada, la treonina 161, y eso deja activo al factor promotor de la maduración para que cumpla sus funciones y lleve a la célula hacia mitosis. Este complejo hace muchas cosas, coordina muchas cosas que ya veremos cuando revisemos meiosis, quiero decir. Posteriormente, si ya no es necesario que esté funcionando, se degrada ciclina B, que esto sucede hacia el final de la mitosis. Una vez que se degrada ciclina B, pues ya se deja de ejercer la función y CDC puede mantenerse latente, desfosforilarse o también ser degradado posteriormente si la célula tarda en irse a otra división celular. ¿Correcto? ¿Todos entendimos este ciclo? Tengo una duda. Ujú. No entendí bien lo de la fosforilación y desfosforilación. O sea, necesariamente tienen que fosforilarse los tres residuos de aminoácidos y luego desfosforilarse dos, o no es. Sí, sí, sí. Necesariamente tienen que fosforilarse. Todo es estrictamente regulado. Entonces, la enzima que fosforila, como estas dos, la treonina y la tirosina 14 y 15, pues están adyacentes. Entonces reconoce este sitio para fosforilar este. Y posteriormente se reconoce la treonina 161 para fosforilarla. Pero si solo estuviera fosforilada esta, el complejo se queda activo. Inicialmente se tienen que fosforilar en estos residuos para que no cumpla sus funciones hasta que ya esté lista la célula. Por eso es que tiene que estar así. ¿Sí? ¿Sí me entendiste, Amaya? Sí, casi. Ok, muy bien. Pero finalmente también hay otros mecanismos de regulación. Entonces, ¿quién le dice que se vaya al ciclo celular a la célula? Era la pregunta. ¿Quién regula el ciclo para que avance correctamente? Son ciclinas y CDCs, que en vertebrados no se llaman CDCs, sino se llaman CDK, ¿correcto? Que son sinasas. Acuérdense que yo no les digo quinasas, sino les digo sinasas. Es una costumbre que traigo desde posgrado. Pero las dos formas son correctas. Entonces, ciclinas y estas sinasas dependientes de ciclinas o CDKs se van a estar formando de manera específica durante cada parte del ciclo celular. Por ejemplo, vamos a dejar de lado la de levadura de momento y vamos a concentrarnos en la de abajo, que es la de vertebrados en general, de células animales. Entonces, en la fase G1 se van a sintetizar ciclina D y va a estar asociada con CDK4 o CDK6, ¿correcto? Ese es el complejo que va a guiar a la fase G1 principalmente. Hay muchas otras, es muy grande la maquinaria molecular, pero nosotros estamos viendo la parte más esencial. Hacia el final de G1 se va a sintetizar ciclina E y se va a asociar con CDK2. Esto va a permitir preparar la maquinaria de replicación para que se vaya a la fase S de la célula. En la fase S se va a sintetizar ciclina A y CDK2. Ujú. Y luego, hacia la fase G2, se va a sintetizar el factor promotor de la maduración, que aquí sería CDKC2 para vertebrados.
Pero bueno, lo dejamos de momento así. Ciclina B con CDC2 en este caso. Este es el factor promotor de la maduración y es el que va a guiar a la célula en fase G2 para que se vaya a la mitosis. ¿Sale? Estos son importantes que los entiendan y que se los aprendan, por favor. En fase G1, ciclina D con CDK4/6. En fase tardía de G1, ciclina E con CDK2. En fase S, ciclina A con CDK2. Y en fase G2, factor promotor de la maduración. Si tienen duda, me dicen. ¿Cómo se van a regular esas ciclinas y CDK? Bueno, hay 4 etapas principales para regular estas asociaciones entre ciclinas y CDKs. La primera es evidentemente que la ciclina se asocie con el CDK. Eso tiene que ocurrir necesariamente para que pueda ir al siguiente paso. Luego, en la parte número 2, se tiene que fosforilar, acuérdense, en treonina en la posición 160 o 161, dependiendo de la especie, del organismo, ¿no? De vertebrados. Puede ser, por ejemplo, animales, aves o reptiles, por decir algo. Luego, en el punto número 3, también se va a regular de manera inhibitoria, fosforilando la treonina 14 y la tirosina 15. Y esto lo hace esta enzima que se llama Wi1. Ujú. Estas dos fosforilaciones van a inhibir al complejo. Si no están estas y solo está esta, se activa el complejo. Y la última, si fallan las fosforilaciones por alguna mutación o lo que quieran, entonces se van a sintetizar inhibidores de este complejo. ¿Correcto? Esos inhibidores se van a dividir en 2 grupos. Aquí el de levaduras lo vamos a dejar de lado por el momento. Entonces, estos inhibidores, los inhibidores de los dímeros ciclina CDK, van a ser 2 familias, la familia CYP y la familia INK. Si muchos de ustedes deciden irse al posgrado y tienen que lidiar con el ciclo celular, entonces a veces la nomenclatura es compleja y no se entiende muy bien. Pero cuando les digan CYP o INK4, hacen referencia a miembros de estas familias que inhiben el ciclo celular. Lo inhiben porque se pegan al complejo, al dímero CDK-ciclina y no dejan que actúe. ¿Sale? Dentro de la familia CYP está P21, P27 y P57. ¿A quienes inhiben? Principalmente la fase G1, ciclina D, pero pueden inhibir también a ciclina E, que está en la transición entre G1 y S, y a la ciclina A en fase S. Estos 3 elementos. En el caso de la familia IN4, inhiben a la ciclina D, ya sea con CDK4 o CDK6 en G1. ¿Y quiénes son? Son P15, P16, P18 y P19, principalmente. Esos son los inhibidores representativos de estas 2 familias. Si hay dudas, me dicen, porfa. O si voy muy rápido, me pueden decir, Jorge, vete más lento. ¿Sale? Bien, aquí también una cuestión importante que yo les manejaba al principio es que los mensajeros químicos son muy importantes para que las células se vayan a la división celular. Si hay los mensajeros químicos adecuados, la célula no duda en realizar la división. Si no hay ningún factor que afecte la estabilidad del DNA, pues todo puede ir correctamente. Entonces, los mensajeros químicos que estimulan la división celular, sobre todo en vertebrados, son los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento tienen receptores en la membrana plasmática. Esos receptores van a activar a proteínas que están en el citoplasma. Primero a una que se llama RAS, luego a otra que se llama RAF,
y luego a otra familia de sinasas que se llaman ERK. Todo toda esa señalización va a hacer que se sintetice ciclina D, y es cuando la célula entra a la fase G1. Viene a empezar la síntesis de muchos componentes que se van a tener que repartir entre las dos células. Ujú. Y a su vez, la ciclina D, pues, se asocia con CDK4 o 6 y entonces comienza a orquestar toda la respuesta para ir hacia la fase S. Ese es el primer objetivo, ir adecuadamente hacia la fase S. Y esto se logra mediante mensajeros químicos que se llaman factores de crecimiento y que activan una vía de señalización específica para la división celular. Esto lo vamos a retomar en el siguiente tema que se llama señalización, justamente. ¿Sale? Por favor, díganme, porque si se pierden, entonces ya yo me voy a seguir y a lo mejor no me van a entender. ¿Puedes repetir esto último, por favor? Ok. Ujú. Sí, muy bien. Gracias, Amaya. Este, Finalmente, imaginemos la membrana de la célula. este, las condiciones son adecuadas para que se vaya a la división celular, pero dentro de esas condiciones tiene que haber un grupo de mensajeros químicos que pueden haber sido sintetizados por células distantes para que respondan estas células y se vayan a la división. Esos mensajeros químicos se llaman factores de crecimiento. Se pegan a la membrana mediante receptores, a la membrana plasmática se pegan mediante receptores, y en el interior de la célula activan a una proteína que se llama RAS, y luego esta activa a otra que se llama RAF, y esta a su vez activa a otras proteínas que se llaman ERK. Estas tienen un factor que entra al núcleo y que ayuda a la síntesis de ciclina D. Ya que se sintetiza ciclina D, se puede pegar a CDK4 o 6 y entonces la célula empieza la fase G1. ¿Sí, Amaya? ¿Sí me entendiste? Sí. Ok, gracias. Si tienes más dudas, me dices. Igual para todos, porfa. Bien, en el caso de los inhibidores van a estar en coordinación con P53. Por ejemplo, que se llama RB. RB es el mismo que tenemos aquí. Pertenece a la familia INK4 y muchas veces también se le llama P16, ¿correcto? Pero P16 y RB es lo mismo. Es un inhibidor del ciclo celular y actúa en G1. ¿Cómo actúa? Bueno, lo que hace este RB es que normalmente está inactivo, bueno, está inactivando a un factor de transcripción que se llama E2F, ¿correcto? Cuando están pegados estos dos, el factor de transcripción sí reconoce al DNA, pero no se activa la transcripción y está reprimido por ese RB. Pero cuando se sintetiza ciclina D y se asocia con CDK4 o 6 y se dan las fosforilaciones adecuadas, etcétera, entonces este complejo es susceptible de permitir la fosforilación de RB. Y si se fosforila RB, se separa de E2F. Y si E2F está solito, se pega al DNA. Y si se pega al DNA, permite la transcripción, así solito, permite la transcripción de genes de la fase S, ¿correcto? Por eso es importante que se sintetice ciclina D, entre otras muchas cosas, para fosforilar RB y separarlo de E2F, que es quien prepara la transcripción de las proteínas que van a ayudar a coordinar la fase S, por ejemplo, la DNA polimerasa. RB se llama así porque fue descubierta en un cáncer de retina que se llama retinoblastoma. Por eso se le puso RB, ¿correcto? Y entonces, como les decía, posteriormente se descubrió que era un inhibidor del ciclo celular. ¿Por qué inhibe? Porque entre otras cosas se pega a E2F y no permite la transcripción
de los genes necesarios para la fase S. Esos genes de fase S incluyen DNA polimerasa, helicasas, otras proteínas que se llaman, por ejemplo, Ki67, PCNA y varias que intervienen en la transcripción del DNA. Ujú. Así que a estos, como P16, hay muchos otros genes. Se les llamó genes supresores de tumores. Entonces, aquí les puse una definición: genes que codifican para proteínas que inhiben la proliferación y crecimiento celular. Cuando tienen mutaciones estos genes, entonces no pueden detener el ciclo celular y es cuando se producen las células tumorales que van a llevar posteriormente al cáncer. Tenemos varios ejemplos. RB y P53, que actúan en el checkpoint número 1, pues evidentemente son muy importantes para inhibir, si hay daños en el DNA, que las células proliferen con ese daño. INK4A, que pertenece a la familia de los inhibidores INK4, inhibidores de proteínas del ciclo también. Hay uno de ellos también se puede mutar y puede llevar a que no se regule la transcripción de P53, por ejemplo. BCL2, que está en la mitocondria, que veremos cuando revisemos apoptosis, también si hay mutación en él, puede llevar a la producción de células tumorales. NM23, BRCA2, que está en el núcleo, APC, que es una proteína de citoesqueleto, etc. Muchas de estas son inhibidores del ciclo celular. Si hay mutaciones en esas proteínas, podemos irnos, o la célula puede irse hacia el desarrollo tumoral, y eso es muy peligroso. ¿Sale? Vamos con la que sigue. Entonces, aquí tenemos otro inhibidor del ciclo celular. Por ejemplo, si hay daño, como ya vimos, se incrementan los niveles de producción de P53 y P53 se va a pegar a un elemento de respuesta que vaya a ayudar a la síntesis de los mensajeros de los inhibidores para que posteriormente se produzcan los inhibidores del ciclo. Ya hablamos de RB o P16 y aquí, por ejemplo, se está produciendo P21, otro inhibidor del ciclo. Se produce el RNA y después la proteína. Y esta proteína, P21, va a inhibir tanto a CDKs para inhibir el ciclo, como a PCNA, que es una proteína muy importante en la replicación del DNA. ¿Correcto? Toda esa maquinaria va a ayudar a activar la P53. Y eso va a dejar a las células en el checkpoint número 1 en la fase G1. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ya se durmieron? Wow, yo creo que sí, ya se me Vamos bien. durmieron. Ok, muy bien. Entonces, bueno, esta me la voy a saltar, es lo mismo. ¿Cuál sería el orden del proceso molecular? Bueno, primero vamos a tener G1. En G1 se va a sintetizar ciclina D y se va a asociar con CDK4 o 6. Esto va a suceder, como les decía, en la fase G1. Lo que va a suceder es que la ciclina D fosforila a RB y RB deja libre a E2F. E2F se va a encargar de sintetizar los componentes necesarios para que avancemos hacia la fase S. ¿Sale? Posteriormente, bueno, hay 8 diferentes factores transcripcionales, simplemente se los menciono, pero aquí lo mencionamos en general. Un factor transcripcional E2F es el que activa a las células, a las moléculas, a las proteínas necesarias para irnos a la fase S. Eventualmente, esto puede ser inhibido tanto por miembros de la familia ZipKip como miembros de la familia INK. Dentro de ZipKip vamos a tener a P21, dentro de INK4 vamos a tener a RB o P16. Pero si todo va bien y estos miembros no son necesarios, nos vamos a ir hacia la fase S.
En la fase S, lo que va a suceder es que se va a sintetizar, hacia el final de la G1, se va a sintetizar ciclina E en asociación con CDK2. Y esto va a permitir que, por un lado, la ciclina E active a otras proteínas como este complejo para la iniciación de la replicación. Ujú. Entonces, RB fosforilada, pues deja activa a ciclina E. RB no fosforilada inhibe a la ciclina E, así es que todo viene en coordinación. Y una vez que está activo este complejo ciclina E, comienza la replicación del DNA. Recordemos un poquito la replicación del DNA. Bueno, hay muchas proteínas, pero yo les pongo lo más simple. Se forma este complejo ORC que va a pegarse a una cadena específica, a una secuencia específica de la cadena de DNA, ¿correcto? Que es el promotor. Ay, se me fue el nombre, pero sí es una secuencia que ayuda a la iniciación de la replicación. ¿Sale? Este complejo RC, una vez que se pega, va a reclutar a otros miembros como CDC6 y CDT1. Y estos a su vez van a reclutar a estas proteínas que se llaman MCM. Todo esto va a ayudar a abrir el DNA. Una vez que se abre el DNA, aquí quité las proteínas para que lo podamos ver, pero todo este complejo ayuda a abrir esta parte del DNA que se llama horquilla de replicación. Ahí lo que va a suceder es que el complejo ciclina E va a pegar a esta proteína que se llama PSNA, que es una proteína en forma de donita. A PSNA se va a pegar todo el complejo de replicación que contiene a la DNA polimerasa y entonces todo el DNA comienza la replicación, ¿de acuerdo? Y se replica gracias a los fragmentos de Okazaki y todo este rollo que vimos en Molecular 1. Una vez que la replicación es adecuada y se ha replicado todo el DNA de manera fiel y sin errores, ahora nos vamos a la fase G2. En esta fase G2 se forma el factor promotor de la maduración, como ya habíamos visto, que lo puse aquí. Ciclina B con P34, o sea, a CDC2 también se le llama P34, para hacernos más difícil todavía la tarea. Y esto forma el factor promotor de la maduración. Así que va a coordinar una serie de cosas, va a fosforilar proteínas, va a desensamblar organelos, etcétera, para que toda la célula ya se vaya a la mitosis. Aquí se los puse, provoca el desensamble nuclear, la reorganización del citoesqueleto, la formación del uso mitótico, activa al proteosoma de la fase M o complejo promotor de la anafase, etcétera. Va a hacer muchas cosas este factor promotor de la maduración, por eso es muy importante que se forme en la fase G2 y esto nos lleva hacia la mitosis. ¿Sale? En el checkpoint número 2, este factor promotor de la maduración puede ser inhibido si no hay condiciones adecuadas. En condiciones normales, si el DNA está bien, estas proteínas que se llaman CHKs o proteínas checkpoints no van a actuar. Y entonces el factor promotor de la maduración que está fosforilado es desfosforilado por esta proteína que se llama CDC25 y esto lo deja activo para ir a la mitosis. Un poco contrario, ¿no? Pero es que esta fosforilación tiene que ser reconocida por este complejo para dejar completamente activo a este sistema. Si no está esa fosforilación, pues no se reconoce y entonces no activa al CDC2 que hace un cambio conformacional. ¿Sale? Si hay daño en el DNA, por radiación o por lo que ustedes quieran, sí se replicó el DNA, pero por ahí hay un daño que se perpetuó o que es reciente, entonces entran en acción estas proteínas checkpoint. Se pegan al DNA dañado y activan a esta proteína CHK1, que a su vez fosforila a CDC25 y la deja inactiva. Si esta está inactiva, no puede desfosforilar al factor promotor de la maduración y esto se queda en el checkpoint número 2, es decir, se queda en arresto en G2 la célula si hubiera este daño. ¿Correcto? Eso es en el checkpoint número 2. Si todo va bien,
nos vamos a la mitosis. Si vamos a la mitosis, entonces vamos a encontrar varias etapas que son divididas por cuestiones didácticas, pero que son continuas. Así pues, en general, estas son las ciclinas que actúan para regular las condiciones y que la célula se vaya, se prepare primero y posteriormente se vaya a la mitosis. En eso consiste el ciclo celular. Y su tarea es aprenderse estos complejos, que son en general y que son 4 y que están fáciles, y cómo actúan y a grandes rasgos, qué hacen en las diferentes etapas del ciclo celular. ¿Sale? Bueno, este, lo vamos a dejar hasta acá porque pues no me, es muy pesado luego irse aquí en línea. Vamos a terminar la grabación. Terminamos eh, nuestra transmisión vía satélite a través de nuestra cadena hermana TV UNAM y todas las repetidoras en América Latina.